Bien, buenas tardes estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase programada para hoy, la clase de matemáticas que tiene que ver más con lo que son las potencias exponente entero. Y también vamos a hablar un poquito y hacer un ejercicio del tema relacionado a la notación científica. El objetivo de la clase es comprender la resolución de ejercicios relacionados con potencias y notación científica mediante la estructuración y ejemplificación de los mismos para que ustedes tengan los conocimientos necesarios y puedan tener un poquito más de consolidación en los procesos de cálculo. Buenas tardes, mis estimados. Por favor, al momento que ingresen, o al menos que tengan alguna preguntita, desactivar los micrófonos, ¿ya? El índice de contenidos que vamos a abordar el día de hoy es el objetivo, la definición de potencias con exponente entero, las propiedades de las potencias, operaciones con potencias, ejemplos y también lo que se refiere a la notación científica. Aquí tenemos en primer lugar la definición de potencias con exponente entero. Cuando nosotros hablamos de una potencia, quiere decir que estamos hablando de una expresión que tiene su base y tiene su exponente. Esto es un solo término. Eso es una potencia. Siempre que encuentren una base con su exponente, estamos hablando de potenciación. ¿Qué me indica este 2? El 2 me indica cuántas veces se va a multiplicar la base, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? El exponente de una potencia puede ser un número entero y tener, por lo tanto, signo positivo o negativo. Este exponente de aquí, este exponente de la base, puede ser un número entero y tener el signo tanto positivo como negativo. Una potencia de signo negativo es igual a 1 dividido para la misma potencia con signo positivo. Bueno, esa es una de las propiedades que ya vamos a ver en breves momentos. Ya, la primera propiedad nos dice, el producto de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual al producto de sus bases manteniendo el mismo exponente. Al yo hablar de el producto, me quiere decir la multiplicación. Entonces, la multiplicación de dos potencias, aquí tenemos dos potencias, sí, con diferentes bases. Estas son las bases. Recuerden que cada potencia tiene base y exponente. Entonces, con diferentes bases, pero sus exponentes son iguales. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al producto de sus bases. Cuando digo el producto es a la multiplicación. Entonces va a ser igual a la multiplicación de sus bases, pero manteniendo el mismo exponente. Por eso aquí me queda 3 por 5, 15. Y el exponente se mantiene. A ver, vamos aplicando para el siguiente ejercicio. ¿Cómo me quedaría el siguiente ejercicio? Me quedaría... Ya, sí, dígame cómo quedaría el siguiente. Hay que hacer la multiplicación, que sería 6 por 8, 48 elevado a la quinta potencia, porque no cambia, es igual a potenciación igual. Correcto, 48 elevado a la quinta potencia, ¿no es cierto? El siguiente. El siguiente debería ser 8 elevado a la 9. A la novena. A la novena. A la novena, ¿verdad? Como sea. Ya, el siguiente. La novena potencia. El siguiente debería ser 35 elevado a la novena potencia, porque no cambia, es igual a potenciación. 35 elevado a la potencia. Sí, muy bien. Me ha captado rapidito la primera propiedad. Ya, la segunda propiedad nos dice que la división de dos potencias con diferentes bases e iguales exponentes es igual a la división de sus bases, pero manteniendo el mismo exponente. Es decir, vamos a dividir sus bases, 12 dividido para 4 a 3, y vamos a mantener de igual manera su exponente. Acá en el siguiente 18 dividido para 3 es a 6 y con sus exponentes le mantenemos y le pasamos como potencia. En el tercer ejemplo, 49 dividido para 7 es a 7, ¿no es cierto? Elevado al cubo, a la potencia 3.
Ya, vamos con la siguiente, que nos dice: el producto de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base, siendo su exponente la suma de los exponentes. El producto de dos potencias, que tenemos igual a multiplicación de dos potencias con iguales bases, pero en cambio acá sus bases son iguales y lo que es diferente es sus exponentes. Es igual a la misma base, entonces aquí conservamos la base y sumamos sus exponentes. Conservamos la base y sumamos sus exponentes. Por eso tenemos aquí una base de 4. Se conserva la base de 4, pero se suman los exponentes. 3 más 5 es igual a 8. Me queda una potencia con base 4 y exponente 8. En la siguiente hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuál sería aquí el resultado? Mantenemos la base, ¿no es cierto? Mantenemos la base que es 7 y sumamos sus exponentes. Quedaría 7 novenos. En el siguiente hacemos lo mismo. Mantenemos la base, en este caso es 9, y sumamos sus exponentes. Me queda una potencia de base 9 con su exponente 17. ¿No es cierto? Entonces, la cuarta propiedad nos dice que la división de dos potencias con iguales bases y diferentes exponentes es igual a la misma base, siendo su exponente la resta de los exponentes. Es exactamente como les acabé de explicar en la tercera propiedad, solo que en vez de sumar, vamos a restar. Vamos a mantener su base, pero sus exponentes vamos a restar. En el segundo ejemplo mantenemos su base que es 18 y restamos sus exponentes que es 7 y el segundo exponente menos 3. En el tercer ejemplo, de igual manera. Ya vamos a la quinta propiedad. ¿Qué nos dice la quinta propiedad? Una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base siendo el exponente el producto de sus exponentes. En el futuro vamos a encontrar ejercicios que tengan este tipo de expresión. Para destruir el paréntesis, lo que vamos a hacer es multiplicar sus exponentes conservando su base. Es así que me queda 5 elevado a la 2 y por 3. Vamos a multiplicar, me queda 5 a la sexta. En el siguiente ejercicio, de igual manera, conservamos su base y multiplicamos sus exponentes. Me queda 4 elevado a la 5 por 4, 20. 4 elevado, 4 con su potencia de 20. Ya, de igual manera, en el tercer ejemplo, tenemos 10. Se multiplican sus potencias, 9 por 3 es 27. Bien, vamos a la siguiente propiedad. Una fracción elevada a un exponente es igual al numerador y el denominador elevado a dicho exponente. ¿No es cierto? Aquí. Entonces, ¿cómo quedaría el segundo ejercicio? ¿Alguien que me dicte el segundo ejemplo? El segundo ejemplo quedaría 4 a la quinta potencia. ¿Por qué a la quinta? Ah, no, sería 4 igual, ¿no? Solamente hay que multiplicarle las potenciaciones, que sería igual el mismo, o sea, que saldría 4, 5 por 4, 20, o sea, porque ahí hay que multiplicar las potencias. No, aquí no acá era de multiplicar. Esta es otra propiedad. Ya estamos en la propiedad número 6. En la 5 sí, pero Entonces porque era una multiplicación. Acá me dice que una fracción elevada a un exponente es igual al numerador y el denominador elevado a dicho exponente. Por eso aquí tenemos en el primer ejemplo 2 elevado a la 3 y 6 elevado a la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el numerador como el denominador de la fracción que me están proporcionando a mí, le voy a elevar al mismo exponente de la expresión. Por eso el 2, que es el numerador, me queda elevado al cubo. Dividido para el 6, que es el denominador de la fracción, también me queda elevado al cubo. Entonces, en el siguiente ejercicio me quedaría el 4, que es el numerador, elevado pues a la potencia que me está dando en esta expresión, que es 6, ¿cierto? Y asimismo el denominador. El denominador tenemos 3
elevado Ujú. a la misma potencia que es 6. Ya, Entonces el otro le quedaría 7, o sea, sería 7 elevado a la cuarta potencia. ¿sí? Sí, así mismo. ¿Está Y bien? Que 5, me sí, daría sí, o sea que me 5. daría a 7 igual a la cuarta potencia, 5 y a la cuarta potencia. Eso es lo que Así entendí. mismo. Sí, es así mismo. Así mismo es de esta propiedad, la propiedad número 6. Ya. La número 7 nos dice que una fracción elevada a un exponente negativo es igual a la fracción inversa elevado al exponente positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Una fracción, pero elevado a un exponente negativo. Aquí lo único que hay que hacer es invertir el numerador con el denominador. Totalmente inverso. Si el 2 en este caso es el numerador, ¿no es cierto? Pues para convertir este exponente a positivo, el 2 pasa a ser el denominador, se invierte totalmente la fracción. No sé si me hice entender en esta parte, en esta propiedad. ¿Nos vuelve a repetir, por favor? Ya, verá, una fracción elevada a un exponente negativo es igual a la fracción inversa elevada al exponente positivo. Así nos dan el ejercicio a nosotros, hasta aquí. Entonces, aquí, ¿qué hice yo en esta parte? Invertí. Si se dan cuenta, aquí el 2 como qué figura. El 2 es como numerador, ¿no es cierto? Acá pasa a ser denominador. Acá el 6 es denominador y acá pasa a ser numerador. Ah, solo cambian de lugar. Sí, exacto, solo se invierte, por eso digo, solo se invierte, solo cambian de lugar. Lo que está arriba pasa abajo y lo que está abajo pasa arriba. Eso es todo en esta propiedad. En el segundo ejemplo tenemos 12/16 y el 16 pasa a ser aquí el numerador, acá el denominador. Solamente se invirtió y al momento que nosotros invertimos la fracción, ya tenemos que pasar el exponente positivo. Invertimos la fracción y el exponente pasa a ser positivo. Eso nos dice la propiedad. El tercer ejemplo, invertimos la fracción, 4/5 pasa a ser 5/4 y con su exponente ya no negativo, sino positivo. Operaciones con potencias. A la hora de resolver operaciones, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es el orden cronológico, cómo vamos a realizar estos ejercicios. Bueno, esto ya de ser en la unidad 3, así que tengan que destruir paréntesis y hacer operaciones de reducción. Primero se empieza por los paréntesis, empezando desde lo que está más al interior del ejercicio. Después se destruyen las potencias, luego se realizan las multiplicaciones y las divisiones y después las sumas y las restas que hayan aquí. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice 4 elevado al cuadrado y esto a la potencia de 3 menos 4 elevado a las 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos que destruir primero los paréntesis. Destruir esos paréntesis que tenemos aquí. Conservamos la base y multiplicamos los exponentes, como lo vimos en una de las propiedades anteriores. ¿No es cierto? 4 y 2 por 3 de 6 menos 4 a la sexta. Ya, si realizamos esta operación, pues nos va a quedar 0. Porque son dos números exactamente iguales que se están restando. Bien, ¿alguien ha leído, tal vez sabe algo, me quiere aportar de lo que es la notación científica o me hace un resumen de esta parte teórica que tengo aquí? No se escucha nadita. Si alguien ha escuchado o me quiere dar un resumen de la parte de notación científica, mis estimados estudiantes, eso les acabé de decir. ¿Sí se me escucha? Sí, profe. Ya. Claro y conciso. Claro, es que me dijeron que no se me escuchaba, por eso alcé la voz, perdón.
Listen, creo que otra licenciada el, estaba el volumen de contestando también. sus... No, Ya. interrumpía a uno, creo que la otra licenciada también estaba dictando clase virtual y eso lo interrumpí, ya creo que ya no, ya cortó y ahora se le escucha clarito. Ah, ya. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es la notación científica? Así, en palabras cortas, lo que ustedes entiendan. ¿No son esos que se le aumentan unos ceros? ¿Algo así? Sí, efectivamente. Algo así, no me acuerdo De muy hecho, bien. Eso. ya, sí. Bueno, básicamente la notación científica es una herramienta que se utiliza en las matemáticas, en la química y en otras áreas para simplificar la lectura de los números que son extremadamente grandes. Ahorita vamos a aprender cómo interpretar un número, expresarlo a notación científica. Por ejemplo, tenemos este número 379,000. Lo primero que vamos a hacer es poner el decimal luego del primer número diferente de cero que encontremos. Este es el número antes de expresarlo como notación científica. Lo primero que vamos a hacer es poner el decimal luego del primer número diferente de cero que encontremos yendo de izquierda a derecha. Es ¿Qué decir, de será que no acá, escucho nada? es decir, de acá hacia acá. Ponemos el punto y nos va a quedar 3,79, 3.79. En este caso es indiferente si le ponen punto o coma. Ya no vamos a colocar estos ceros porque ya no los vamos a utilizar para expresarlo en notación decimal. De aquí solo lo vamos a multiplicar por la base 10. Este 10, siempre que uno desee expresar un valor en notación científica, tenemos que multiplicarle por 10. Y este número de aquí, que es el exponente de la base 10, sí tenemos que obtenerlo. ¿Y cómo lo obtenemos? Contando los números que tenemos después del punto que ubicamos. Ahí sí tomamos en cuenta todos los números. Y después del punto que ubicamos tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso la notación científica de esta expresión es 3,79 por 10 elevado a la 5. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Por mí, ¿no? No. Bien. Vamos a hacer este ejercicio. Es más pequeño todavía, ¿ya? Me avisan cómo les queda. Ya, profe. A ver cómo le quedó. Bueno, yo, o sea, de lo que entendí, ahí me quedó a 6 por 10 elevada a la quinta potencia, porque tengo que suprimir los ceros. No, o sea, pero para calcular el exponente sí tenía que tomar en cuenta los ceros. Solamente suprimía los ceros. Sí, ¿en dónde ubicó el punto? O sea, yo le voy contando desde como usted dijo, desde la derecha, desde la izquierda. Ya, ahorita vamos a proyectar el ejercicio, ¿ya? Ya. Es así como nos queda, porque nosotros vamos a ubicar el punto viendo de izquierda a derecha después del primer número diferente de cero que encontremos. Entonces, el primer número diferente de cero, Es el 6. sí, es el 6. Y de ahí le vamos a multiplicar por la base, que es Que sería 10. 10. Ya. De ahí no le vamos a tomar en cuenta más los ceros hasta que tengamos que calcular el exponente.
el exponente de Ah. la base 10, vamos a calcular a partir de donde nosotros pusimos el punto. Los ceros. Aquí pusimos el punto, correcto. Ajá. Entonces, como aquí pusimos el punto, 1, 2 y 3 números Dos son y los que le tres. siguen. Entonces, por eso queda 6 Ah, por entonces- 10 elevado al cubo. A la tercera potencia. Entonces yo me equivoqué en la potencia porque le puse Sí. 6 por 10 elevado a la quinta potencia. O sea, ahí estoy mal porque no había ahí ni potencias dos en el anterior, Ajá. sino uno que había que poner de los ceros. Sí. Sí, me Ok. entiendo. Ya, ahora les voy a socializar lo que son las preguntas de la clase en vivo. No sé si de pronto pueden responder ahorita, no hay ningún problema, vamos haciéndolo de manera conjunta. Una potencia elevada a otra potencia mantiene la misma base. Esto lo vimos dentro de las propiedades. Y si no pueden volver a revisar las diapositivas, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Verdadero. sí, muy bien, es verdadero, ya. La notación científica es una abreviación. Será una Matemática. abreviación matemática, exponencial, numeral, ya muy bien. ¿Ya ven? Es Ya matemática. está entonces. Ahorita acérquense a la plataforma y ya respondan las dos preguntas que tienen de la clase en vivo número 2. Mis estimados estudiantes, no sé si tienen tal vez alguna pregunta, sino para dar por culminada la clase de hoy. Los escucho. Bueno, de mi parte, sí entendí. De mi parte también. Ya, muy Yo bien. igual. Muy bien, cualquier duda que tengan, de igual manera nos pueden escribir tanto a mí como a los demás docentes para solventar sus inquietudes, ¿ya? Que tengan una excelente Ya. semana. Con gusto compartir con ustedes. Cuídense. Ya, igualmente, Igual, Lice. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Yo no entendí nada.